Retomando donde lo dejamos, y para recordarles lo que pasó en el capítulo anterior, luego de que nuestro prota llegó a la secta del alma estelar después de haber estado por un tiempo ausente, recibió una grata bienvenida por aquellos que lo esperaban con mucha emoción. Pero quien no estaba muy contenta con su llegada era Luo Qianzue, ya que debido a que el prota estuvo despilfarrando como loco toda su fortuna, todos los que llegaron a conocerlo querían formar parte de la secta del alma estelar, cosa que no le agradaba para nada a su maestra. Luego de esto el prota tuvo una conversación a solas con ella, donde le prometió que la llevaría a conocer la ciudad misteriosa dentro del campo de batalla del Dao Celestial, para que así ambos disfruten de un hermoso día. Al oír esto su maestra quedó más que cautivada. Después de haber salido de la oficina de su maestra, Feng pensó que finalmente había hecho grandes avances para fortalecer su vínculo con su hermosa maestra, pero decidió ir paso a pasito, ya que debía tomar las cosas con calma, cuando de pronto en ese momento, se llevó un gran susto gracias a Luo Kai, quien lo sorprendió inesperadamente, el cual se ofreció de inmediato para cualquier trabajo que necesite. Y le mencionó a Feng que ya no moleste más al anciano Bai y al anciano Elder, ya que ellos ya son un par de vejetes jubilados que se cansan muy rápido. Cuando de pronto en ese momento, es el anciano Bai quien aparece justo delante de Luo Kai en el tejado, mencionándole que sus sospechas fueron ciertas al pensar que se traía algo entre manos cuando lo vio venir. Pero al mismo tiempo, el anciano Elder emergió de unos arbustos cercanos, luciendo bastante descontento, el cual le mencionó a Luo Kai muy serio que al parecer no está tramando nada bueno, ya que su comportamiento era muy sospechoso. Lo cual el pechugón muy sorprendido, y un poco en pánico les preguntó cuánto tiempo ya llevan allí observándolo, a lo que ambos ancianos rápidamente se agruparon detrás de él, y comenzaron a preguntarle si acaso oyeron que estaba diciendo que no estaban en forma, y que además estaban muy enfermos. Lo cual esto puso muy nervioso a Luo Kai, quien se vio abrumado por las series de preguntas que le hacían. Pero es el prota quien les pide que por favor dejen de lado esas bromas, ya que hoy no hay trabajo pesado. Y les prometió que cualquier tarea futura se repartirá entre los tres. Al escuchar esto, tanto el anciano Bai como el anciano Elder decidieron no molestar más a Feng, pero mencionaron que Luo Kai no se salvará. Es así como ambos lo sujetaron del brazo y se lo llevaron contra su voluntad, mientras que el pechugón solo pudo gritar, pidiéndole al prota que por favor lo salvara. Después de un rato, Feng regresó a su habitación para descansar. Pero de pronto escuchó voces muy conocidas, se trataba de los discípulos principales de la secta Estrella Extrema, lo cuales le dieron la bienvenida al prota muy eufóricamente, e incluso lo felicitaron por alcanzar el punto más alto del reino de la fundación en solo unos días. Y mientras todos estos charlaban, Bu Feng, que estaba cerca, los observa con detenimiento. Y pensó que necesita hacer acto de presencia lo más antes posible, o su hermano mayor podría olvidarse de él. Es así como sin perder más el tiempo procede a acercarse y saluda a Feng, preguntándole cuánto tiempo le tomó alcanzar esa etapa, ya que su hermano mayor dio un gran salto directamente desde el reino de la activación del Qi, al reino del establecimiento de la fundación. Lo cual estas palabras generaron desconfianza entre los discípulos principales, ya que a pesar de que Feng era muy fuerte, era imposible que pueda saltar dos reinos como si nada, y le dijeron que no solo se trata de avanzar de escalón, ya que ni siquiera atravesar dos reinos menores puede considerarse fácil. Y le mencionaron que después de todo, el reino del establecimiento de la fundación implica crear un loto espiritual, y si la plataforma del loto no es estable, el nivel de cultivo no será estable. Lo cual Feng con lágrimas en los ojos sorprendió a todos, diciendo que finalmente alguien lo comprende. Así que de inmediato se acercó a Bu Feng, y le mencionó que no tenía ni idea de lo estresante que fue que nadie presenciara el momento crucial cuando logró aquel avance, y pensó que si tan solo esos dos observadores no hubieran fallecido todo hubiera sido diferente. Pero ante esta reacción inesperada por parte del prota, Bu Feng quedó perplejo. Y los discípulos principales al observar esto miraron a Feng con incredulidad, y le preguntaron qué era lo que estaba tratando de insinuar, y preguntaron si acaso lo que había dicho Bu Feng era cierto, y si realmente era tan poderoso. Y sin perder el tiempo todos ellos comenzaron a rodear a Feng, y le pidieron que les explique cómo logró tales avances consecutivos en tan solo un día. Pero el prota, para cambiar de tema, de inmediato se dirigió a Bu Feng, y le preguntó por qué aún no ha intentado atravesar el reino del establecimiento de la fundación, si en una ocasión consumió 2 o 3 mil píldoras de 9 patrones.
Lo cual Bu Feng le mencionó que afortunadamente las píldoras de limpieza profunda son efectivas en el reino de la fusión espiritual, lo cual le permitió obtener un físico puro. Luego explicó que inicialmente planeaba alcanzar el reino del establecimiento de la fundación, pero el maestro le dijo que esperara a que regresara Feng, ya que construir un nodo espiritual es crucial para los cultivadores. Al escuchar esto, Feng le dice que entiende a la perfección, pero le menciona que lamentablemente ahora mismo no tiene nada que pueda ayudarlo, así que solo tendrá que esperar un poco más. Al escuchar su conversación, los discípulos principales estaban llenos de envidia, y se preguntaron por qué no conocieron al hermano menor antes de alcanzar el reino de la fundación, ya que si lo hubieran hecho, entonces también hubiesen podido obtener un físico puro. Cuando de repente en eso, es Xin Fei quien dice con tristeza que todos están en el 9º nivel del reino de la mansión púrpura, pero aún no han podido refinar el loto para ascender al reino del alma primordial. Lo cual Chen menciona que efectivamente así es, pero aclara que todavía tienen una oportunidad en el reino del alma primordial. Al pensar en esto, sienten que es mejor no apresurar sus avances. Cuando justo en ese momento, el sistema le anuncia una nueva tarea al prota, la cual consistía en guiar a sus hermanos discípulos para participar en la gran competencia del reino secreto organizado por la secta Tianyan, y solo se les permite obtener el segundo lugar, ya que el primer lugar no está permitido. El éxito de aquella misión será recompensado con puntos derrochadores, mientras que el fracaso resultará en una reducción. Lo cual Feng al leer todo esto, quedó algo sorprendido, y se preguntó de qué rayos se trataba todo esto, y por qué deben obtener el segundo lugar en vez del primero. Aunque no estaba seguro de qué trata esta gran competencia, obtener el segundo lugar y no permitir que sus hermanos discípulos obtengan el primero es complicado. Y se preguntó qué pasaría si los competidores se retiran y accidentalmente ellos quedan en primer lugar. Así que no dudó en preguntar a sus hermanos mayores si sabían algo sobre la gran competición secreta organizada por la secta Tianyan. Lo cual Zhao al oír esto, le preguntó muy confundido a Feng cómo es que supo sobre esto, ya que no recuerda que alguien lo hubiese mencionado antes. Y en eso fue Tianyue quien confirmó que efectivamente recibieron una invitación de la secta Tianyan hace unos días para participar en el concurso del reino secreto, pero mencionó que fue rechazada por la santa después de conocer los detalles. Al escuchar esto, Feng decidió de inmediato preguntarle a su bella maestra por más información y luego se dirige a la habitación de Luo Qianzue. Sin dudarlo le preguntó directamente sobre el asunto, indagando si alguien de la secta Tianyan había enviado una invitación. Lo cual la maestra del alma estelar confirmó sus sospechas y procedió a contarle que la secta Tianyan es la única secta de primera categoría de los alrededores, y han enviado invitaciones a docenas de sectas cercanas para la gran competencia del reino secreto. Sin embargo, cualquier secta que acepte participar debe contribuir con ciertos recursos al pequeño reino secreto. Y aunque hay un límite en el número de participantes que cada secta puede enviar, cada una puede retener los recursos que adquieran. Y le menciona que parece justo, pero ese reino secreto está bajo el control de la secta Tianyan, quienes ya están extremadamente familiarizados con él, por lo que otras sectas seguramente estarán en desventaja. Pero a pesar de escuchar esto, Feng expresa un gran interés en participar en esta competencia. Sin embargo, Luo Qianzue rechaza la solicitud del prota, mencionando las dificultades financieras de la secta. Luego de decir esto, lamenta sus palabras al darse cuenta de que está frente a un auténtico dios de la riqueza, lo cual esto la hace entrar en pánico, ya que probablemente ya sabe lo que viene. A lo que Feng, sin dudarlo, le preguntó a su maestra si acaso la secta del alma estelar no tiene recursos de cultivo suficientes, pero antes de que ella pueda responder, este le dijo que no se preocupara por eso, ya que él se hará cargo de esta situación. Es así como Feng, sin perder más el tiempo, propone en contribuir con 50 píldoras de iluminación, 50 hierbas de rejuvenecimiento del alma de 9 hojas, 3 piedras de estrella de seda de gusano de oro, y 100 gotas de sangre de esencia de gran demonio. Lo cual Luo Qianzue al escuchar todo esto quedó completamente perpleja, y se preguntó si acaso su discípulo directo está planeando derrochar todos estos recursos como si nada. Y si estaba muy sorprendida era porque la suma total de los recursos de otras sectas que participan en la competencia no igualaría el valor ni de una sola gota de sangre de esencia de gran demonio.
Pero como Feng era un auténtico derrochador, con picardía le preguntó a su maestra si esto no era suficiente, y sin dudarlo ni un solo segundo, puso sobre el escritorio de Qianzue todos aquellos tesoros que había mencionado antes, y al hacer esto pensó que cuando las otras sectas vean todos estos recursos, seguramente enloquecerán. Lo cual Luo Qianzue le confirmó que todo esto era más que suficiente, pero le mencionó que no es necesario que entregue todos estos recursos valiosos a la secta Tianyang, ya que ella se encargaría de eso. Pero le dijo que tendría que entregar todo esto a la secta del alma estelar, ya que lo que ella realmente planeaba era quedarse con todas esas cosas buenas. Pero como Feng no era ningún tonto, no estaba de acuerdo con eso, y rápidamente guardó todos sus productos extravagantes, y le mencionó a su maestra que estos productos no pueden ser contribuidos a la secta. Lo cual Qianzue, al escuchar esto, muy confundida, le preguntó por qué no podría, e internamente se preguntó si acaso su discípulo principal preferiría 1000 veces dárselas a otra secta que a su propia secta, a lo que Feng le explicó que no se trata de su falta de voluntad, sino de la posibilidad de que su maestra confisque todo esto y adore esta basura como si fuesen tesoros. Lo cual esto dejó bastante desconcertada a Luo Qianzue, ya que cómo era posible que se refiera a estos grandes tesoros como simple basura. Pero el prota siguió mencionando que no puede permitir que estas cosas ocupen espacio en la bóveda del tesoro de la secta y deben ser despilfarrados por completo. Además agregó que si su maestra desea usarlos para algo como remojar sus pies, con gusto los ofrecerá él mismo. Lo cual ella, al escuchar todo esto, un poco molesta, mencionó que al final Feng adivinó muy bien lo que estuvo planeando, pero pensó que sería mejor desperdiciarlo en su propia gente, en vez de hacerlo en otra gente desconocida. Sin embargo, como no tenía otra opción, no le quedó de otra más que ceder. Así que decidió dejar que Feng contribuya como desee, siguiendo sus condiciones sobre cómo desperdiciar los recursos. Al escuchar esto, Feng estaba muy emocionado, así que le preguntó si estaba dispuesta a seguir su liderazgo, pero en eso pensó que su hermosa maestra siempre ha sido muy ahorrativa, pero sabía muy bien que si intenta derrochar solo una vez, definitivamente se volvería adicta a eso, ya que una vez que su maestra empiece, no habrá nadie que pueda detenerla. Así que mencionó que cuando suceda ese momento, usará su estatus como dios de la riqueza para ganar su afecto, cuando de pronto en ese momento, apareció un mensaje del sistema, el cual le preguntó si no planeaba enviar estos recursos a la gran competencia del reino secreto. A lo que Feng, un poco molesto, le respondió a su queridísimo sistema, que en estos momentos le importa un rábano la gran competencia del reino secreto en comparación con su querida maestra, lo cual el sistema no pudo contradecirlo, mencionándole que tiene sentido. Es así como Feng, sin perder más el tiempo, procede a entregar algunos de los recursos a la secta del alma estelar, considerándolos confiscados. Lo cual Qianzue, al ver todo esto, le preguntó cómo deberían desperdiciar estas 50 píldoras de iluminación, a lo que el prota le sugirió que cada integrante de la secta puede tomar 2 píldoras, y el resto será como alimento para el pequeño amarillo. Al escuchar esto, Luo Qianzue, un poco molesta, preguntó qué pasará entonces con estas hierbas de rejuvenecimiento de 9 hojas, a lo que el prota, un poco nervioso, le mencionó que se usarán para remojar los pies como de costumbre, y le dio instrucciones que cada uno puede coger 2 de estas hierbas, y el resto se usará para bañar al perrito. Lo cual Luo Qianzue, al oír todas estas barbaridades, y al no poder contenerse más, desató un aura muy poderosa que abrumó todo el lugar, que incluso destruyó su mesa en 1000 pedazos. A lo que el prota, al presenciar esto, quedó en un estado de shock y confusión al mismo tiempo, así que le sugirió a su maestra que deberían simplemente destinar estos recursos hacia la gran competencia del reino secreto. Y pensó que después de todo, había sobreestimado la tolerancia de su hermosa maestra. Pero ella, al escuchar que el prota estaba pensando mandar todos estos tesoros a la gran competición, repentinamente cambió su estado de humor y le mencionó al prota que no era necesario, ya que lo más ideal es distribuir todos estos recursos según su plan inicial. Pero como aún faltaba un elemento, le preguntó qué piensa hacer con estas 3 piedras de estrella de gusano de seda de oro, a lo que éste le mencionó que estaba pensando usarlas para forjar algunas herramientas de corte. Y ni bien ella escuchó esto, quedó muy sorprendida, porque no esperaba que su discípulo directo estuviese tomando las cosas más en serias, ya que ahora en vez de desperdiciar quería crear armas.
Y justo cuando estaba a punto de dejarlo forjar algunas espadas, Feng exclama que quiere hacer algunos cuchillos para la cocina y unas palas específicamente para cultivar un jardín de hierbas espirituales para la secta. Pero como esto ya era el colmo, Luo Qianzue estaba reventando de la rabia. Sin embargo decidió permanecer callada, pero pensó que realmente haga lo que haga no puede cambiar los viejos hábitos de su discípulo directo. Y dejando a un lado eso, se acercó mucho más al prota y le preguntó sobre cómo serán utilizadas las 100 gotas de sangre de esencia de gran demonio. Lo cual Feng estuvo a punto de sugerir usarlas para regar las plantas, pero al notar que la presión arterial de su maestra cada vez subía más y más, cambió rápidamente de opinión, mencionando que sería lo más ideal otorgar como recompensa a aquellos que hagan grandes avances o contribuciones significativas para la secta. Lo cual ella al oír todo esto, finalmente se calmó, y estuvo totalmente de acuerdo con la propuesta de nuestro prota, a lo que Feng al verla ya más tranquila, pensó que era la primera vez que su maestra estaba intentando ser derrochadora, y claramente no estaba acostumbrada aún a eso. Así que mencionó que gastaría más despreocupadamente una vez que se acostumbre, ya que por el momento no era bueno presionarla demasiado. Es así como sin perder más el tiempo, Qianzue se comunica con el anciano Bai a través de su transmisor de voz, para indicarle que avise a todos que se reúnan en el salón principal de la secta para una reunión muy importante, y mientras estos dos esperaban a que todos llegaran. En eso ella le preguntó al prota cuánto ha despilfarrado todo el tiempo que estuvo con esos dos de la Asociación Comercial Shanghai, lo cual este le contó que no desperdició mucho. Simplemente los hizo ingerir píldoras de ginseng sangriento hasta que vomitaran. Pero como Luo Qianzue no creía que solo fue eso, continuó presionando a Feng para obtener más detalles, y pensó que como ahora poseen la receta para elaborar píldoras de ginseng sangriento, entonces eso ya no era la gran cosa. Sin embargo el prota después de meditar un poco, mencionó que también le otorgó a Xiao Fei una técnica de cultivo superior de nivel celestial para que lo usara como papel higiénico. Ante estas fuertes palabras la presión arterial de Luo Qianzue cada vez aumentaba más y más. Pero en el fondo se dijo a sí misma que debe de mantener la calma, ya que después de todo una técnica de nivel celestial no era la gran cosa. Pero Feng siguió mencionando que también poseía algunos fragmentos del cuerpo santo de batalla, pero como vio que Xiao Fei parecía bastante derrochador, al final se los concedió a él. Esta declaración hizo que la presión arterial de Luo Qianzue llegara a su límite, ya que no podía creer que haya otro cuerpo santo de batalla en este mundo. Ya que vio una vez a un maníaco con un cuerpo santo de batalla desafiar a su maestro, esa persona no caía ni incluso teniendo los miembros rotos, y se volvía más fuerte a medida que la batalla continuaba. Y aunque su maestro estaba en un reino completo por encima de aquella persona, aún así perdió miserablemente. Así que le preguntó a Feng sobre los detalles de este cuerpo santo de batalla, ya que pensaba que solo se trataba de una simple coincidencia que tenga el mismo nombre. A lo que el prota le mencionó que no tiene nada en especial, es simplemente que no es necesario practicar ninguna técnica de cultivo o artes marciales, ya que mientras uno lucha más fuerte se hace, y cuantos más graves son las lesiones, más poderoso será el poder explosivo que uno desate. Lo cual Luo Qianzue al escuchar todo esto no podía creerlo, y al ya no poder contenerse más entró en un gran estado de shock. Pero al reponerse un poco, le dijo a su discípulo directo que el cuerpo santo de batalla está muy lejos de lo que se puede imaginar, y le aconsejó que aunque lo haya regalado, debería intentar quedar bien con ese tal Xiao Fei, ya que sus logros futuros serán inconmensurables. Sin embargo Feng no estuvo de acuerdo con eso, y le mencionó a su maestra que en vez de llegar a buenos términos con él, prefiere 1000 veces conservar su distancia de ese chico, ya que se ha vuelto completamente loco al decir que quiere trabajar duro para crear la mejor asociación comercial, y convertirse en un arma poderosa que esté a su disposición. En este punto, Luo Qianzue ya estaba al borde de la muerte, ya estaba cansada de oír puras barbaridades, cuando de pronto justo en ese momento, es el anciano Bai quien llega con los demás. Es así como todos ellos se congregaron frente al gran salón con expresiones de desconcierto, y se preguntaban qué significaba todo esto. En eso es el anciano Bai quien le preguntó a Luo Qianzue por qué de repente los mandó a llamar. Y cuando ella estaba a punto de decir que el prota tenía algo muy importante que anunciar, este ya estaba sacando la vuelta, mencionando que tenía que sacar a pasear a la nutria, dejando así en las manos de su hermosa maestra aquel asunto. Lo cual Luo Qianzue había quedado completamente atónita, ya que nunca había sido derrochadora, y eso Feng lo sabía perfectamente,
pero cree que solo cuando su maestra experimente personalmente ese sentimiento, entenderá lo gratificante que es ser un derrochador. En este punto ella estaba paralizada, sin saber qué hacer, ya que aún creía que tales actos de derroche eran simplemente deshonrosos, y pensó que si no fuera porque Feng es su discípulo directo, ya le habría enseñado una lección hace mucho tiempo. En eso deja soltar un suspiro con el rostro lleno de vergüenza, y anuncia que la razón por la que todos están reunidos aquí hoy es para derrochar. Lo cual todos ellos al escuchar esto quedaron anonadados. Y preguntaron si caso también la maestra de la secta al final cayó en la tentación, e incluso el pequeño amarillo dio a entender que la maestra era grandiosa, lo cual esto la dejó bastante desconcertada, al darse cuenta que aquel perro la estaba animando, lo que significaba que había aprendido el espíritu del despilfarro. Así que se preguntó por qué debería preocuparse tanto, si incluso un perro era tan derrochador, y además el que pagaba todo al final era Feng. Es así como teniendo todo eso claro, rápidamente sacó todos los recursos, indicando que todas eran contribuciones del discípulo Feng. Al ver esto todos ellos aplaudieron con entusiasmo, llenando de elogios a la maestra, y sin perder más el tiempo, ella comienza a distribuir las píldoras de iluminación para todos, así como las hierbas de rejuvenecimiento del alma de 9 hojas para cada uno. Pero al quedar algunos de estos tesoros, es una discípula principal quien pregunta cómo deben distribuir las 28 piezas restantes que quedan de cada una, lo cual Luo Qianzue, un poco frustrada, le preguntó de qué distribución habla, ya que todo lo que sobra son para el pequeño amarillo, que por cierto ya no está tan pequeño que digamos. Al escuchar esto la multitud quedó totalmente atónita, y mencionaron que incluso aquí los humanos eran inferiores a los perros. Finalmente la maestra de la secta del alma estelar también sacó la sangre de esencia de gran demonio, y anunció que este tesoro no será desperdiciado, ya que se utilizarán como recompensa de una ardua cultivación o para los que hacen grandes contribuciones en la secta, y preguntó si había alguna objeción. Lo cual el pechugón fue el primero en aceptar, mencionando que absolutamente no había ninguna objeción, y si estaba tan contento era porque planeaba obtener todas esas gotas de gran demonio a toda costa. Y al ver que no había ningún reclamo, Luo Qianzue dio por finalizada esta reunión, pero antes de retirarse, le entregó los recursos al anciano Bai para que los distribuyera. Todos quedaron muy satisfechos con esta reunión, algunos incluso se preguntan sobre los bonos de fin de año que quizás recibirían. En eso Luo Qianzue, ya estando sola, comenzó a contemplar la piedra de estrella de oro de gusano de seda, y se preguntó cómo podría usarla para forjar herramientas, ya que nunca había tratado con esto antes. Cuando de repente en eso se le ocurrió algo, pensó en una conocida que quizás podría ayudarle. Es así como en la ciudad del Fénix Púrpura, una joven forjadora se encuentra trabajando, aunque parece frágil, es una verdadera herrera, ella es nada más y nada menos que Xiao Xiao, la conocida de Luo Qianzue y una cultivadora independiente. Cuando de pronto en ese momento, en medio de su jornada laboral, llega Luo Qianzue, lo cual ella al verla se sorprende por su repentina visita, y de inmediato le preguntó qué la trae por estos rumbos. A lo que Luo Qianzue sin rodeos le mencionó que ha venido a pedirle su ayuda para fabricar algunos objetos para su secta. Lo cual Xiao Xiao rápidamente se le acercó y comenzó a pellizcarle la mejilla, diciéndole que hacía tiempo que no la veía, y como Qianzue actuaba muy fría a pesar de que llevaban tiempo sin verse, Xiao Xiao, quien era su mejor amiga, le dijo que realmente necesita trabajar en su personalidad fría, ya que aparte de su padre, ella es la única quien la soporta cuando actúa de esa manera. Pero Luo Qianzue, muy orgullosa, le mencionó que su discípulo directo puede tolerar su personalidad, lo cual estas palabras de inmediato llamaron la atención de Xiao Xiao, la cual de inmediato pensó que se trataba de un hombre. Así que sin dudarlo interrogó a su amiga sobre cómo es aquel discípulo directo, y como ella ya sabía de la existencia del prota por alguna razón que desconocemos, le preguntó si acaso se trata de otro discípulo directo que le ha estado ocultando. Pero como ella no quería hablar más de ese tema porque se ponía nerviosa, solo le dijo que aquel discípulo directo es muy derrochador, y le preguntó si tenía algo de tiempo para que le ayude a forjar algunos cuchillos de cocina, y palas para un jardín de hierbas espirituales. Pero como Xiao Xiao quería escuchar más el chisme, ya que estaba muy entretenido, quedó muy insatisfecha al ya no saber más de aquel famoso discípulo directo que le mueve el piso a su mejor amiga. Así que no le quedó de otra más que enfocarse en la petición de Qianzue.
pero le dijo que las tareas menores como hacer cuchillos y palas son muy simples, así que pueden esperar unos días, ya que su abuelo ahora mismo se está preparando para forjar un arma extraordinaria, y debido a esto están muy ocupados. Pero en ese momento, una figura imponente irrumpe en la conversación de estas chicas, mencionando en voz alta que tienen tiempo de sobra. Se trataba del abuelo de Xiao Xiao, llamado Yongchan, el cual mencionó que la arma en la que está trabajando puede esperar, ya que estaba dispuesto en ayudar primero a Luo Qianzue con sus cuchillos y sus palas, y sin perder más el tiempo se acercó a ella haciéndole pequeña plática, preguntándole cómo se encuentran los 5 ancianos ancestrales, a lo que ella le respondió con mucha tranquilidad que ellos gozan de una buena salud. Al escuchar esto, aquel morenote le ordenó a su nieta que ayude a Qianzue primero con sus artículos, ya que después de todo no tardarán mucho en crearse. Pero ella mencionó que no se trata solo de artesanía en hierro, y dijo que tenía una pequeña solicitud adicional, lo cual aquel abuelo le pidió que hablara fuerte y claro cuál era esa petición, a lo que ella inmediatamente sacó las 3 piedras de estrella de gusano de seda de oro, y mencionó que necesita la ayuda de Xiao Xiao para mezclar estos minerales espirituales en el hierro. Y ni bien ellos dos vieron la piedra de estrella de gusano de seda de oro, de inmediato la reconocieron, quedando muy sorprendidos, y fue Xiao Xiao quien muy enojada le preguntó a su amiga si realmente quiere fundir este gran tesoro en el hierro, y si acaso piensa utilizar estos artículos extremadamente valiosos para tareas cotidianas como matar patos y pollos, o usarlos para cultivar un jardín espiritual de plantas. Lo cual Luo Qianzue con mucha seriedad le respondió que efectivamente así es, pero en el fondo quería matarse de la risa, ya que le resultaba entretenido observar cómo la gente reaccionaba con tanta incredulidad. Así que se preguntó si acaso esta era la felicidad de ser un verdadero derrochador. Pero quien sí estaba realmente furioso, era aquel morenote, el cual al no poder soportar más, liberó su enojo pisoteando el suelo, ya que escuchar todo esto era muy irritante para él. Mientras tanto, en algún otro lugar de la ciudad del Fénix Púrpura, el prota paseaba muy feliz con su pequeña mascota de sangre. Y mientras disfrutaba de unos ricos aperitivos, mencionó que no esperaba que esta ciudad tuviera brochetas tan deliciosas. Lo cual aquella mantis humana, al ver a su maestro muy feliz, le hizo saber que conoce varios lugares interesantes a los que puede llevarlo en el futuro, cuando de pronto en ese instante, fueron sorprendidos por una fuerte explosión masiva, que hizo sacudir todo aquel lugar, y de inmediato su pequeña mascota de sangre se puso en posición para protegerlo. A lo que Feng, muy desconcertado, preguntó qué rayos acaba de suceder, pero como quería averiguar qué había pasado, decidió dirigirse hacia la dirección de la explosión. Es así como ambos rápidamente fueron al lugar a toda prisa, cuando de pronto en eso, unos metros antes de llegar, el prota se dio cuenta que allí se encontraba su maestra acompañada de un tipo, el cual empuñaba un gran cuchillo, así que al observar esto pensó que su hermosa maestra se encontraba en grave peligro. Pero lo que él no sabía, era que Yongchan estaba muy furioso por la manera de cómo se iba a desperdiciar la piedra de estrella de gusano de seda de oro, ya que inicialmente pensó que fueron los 5 ancianos ancestrales quienes le dieron a Luo Qianzue estas piedras para su plan de desperdicio, y estaba decidido a ir a la secta Estrella Extrema para enfrentarlos. Ya que mencionó que incluso en el campo de batalla del Dao Celestial, muchas personas derramaron ríos de sangre solo para obtenerlas, y no podía creer que ahora mismo se desperdiciaría tales tesoros solo para elaborar elementos inferiores, y cuando estaba muy decidido en ir de una buena vez a enfrentar a los 5 grandes ancianos. Es Luo Qianzue quien rápidamente comenzó a explicar que esto no tiene nada que ver con los 5 grandes ancianos, ya que fue un anciano honorario quien le dio estas piedras de estrella de seda de gusano de oro. Lo cual aquel morenote, al escuchar esto, estaba reventando de la ira, y comenzó a maldecir a aquel anciano honorario, mencionando que era un completo inconsciente, y presiona a Luo Qianzue para que le diga de quién rayos se trata y en dónde diablos se encuentra. Pero de pronto en ese momento, Feng y la mantis humana llegaron a aquel lugar, desatando una poderosa aura que llamó la atención de todos ellos, y muy enojado como nunca antes lo había estado, procedió a acercarse con una gran determinación, preguntando quién rayos se atreve a lastimar a su hermosa maestra. Lo cual ni bien Yongchan lo vio quedó muy desconcertado, así que de inmediato le preguntó quién osa interrumpir su conversación, a lo que Feng rápidamente se puso delante de su maestra, mencionándole que no tiene ya de qué preocuparse, ya que ha venido a rescatarla, y procedió a presentarse como el discípulo directo de la secta del alma estelar.
Acto seguido, se dirigió a Luo Qianzue diciéndole que por favor no lo preocupe de esta manera, y le mencionó que afortunadamente estuvo por aquí para auxiliarla, ya que de lo contrario no se lo perdonaría. Estas palabras hicieron que ella se sonroje y se sienta muy abrumada, mencionando que Feng puede ser muy derrochador, pero realmente se preocupa por ella. Pero justo cuando estaba a punto de aclarar la situación, es Feng quien rápidamente instruye a su pequeña mascota de sangre a llevarla lejos, ya que no quería que su maestra presenciara toda la sangre que se derramaría en este lugar. Es así como sin poder decir ni una sola palabra, ella fue llevada lejos por la mantis humana, y sin perder más el tiempo el prota le preguntó a aquel anciano, cómo se atrevió a intentar lastimar a su querida maestra, y también a robar todas sus cosas, y sin medio a nada comenzó a referirse a aquel morenote llamándolo viejo tonto. Lo cual estas palabras hicieron enfurecer mucho a Xiao Xiao, la cual estaba a punto de atacar a Feng, pero es Yongchan quien inmediatamente la detiene, mencionándole a su nieta que le agrada bastante este chico. Pero Xiao Xiao no entendía por qué lo estaba protegiendo, si incluso lo había insultado hace unos instantes, a lo que aquel morenote le dijo que si algún día ella consiguiera un discípulo tan dedicado a protegerla ante cualquier amenaza, él estaría muy feliz de todo corazón. Cuando de repente en ese instante, aquella mantis volvió al lado de su amo, indicándole que ha llevado a la maestra de la secta a un lugar seguro, y que ha aislado el área con una barrera. Lo cual Feng al escuchar esto no dudó en elogiarla por el gran trabajo que hizo, pero dejando ya de rodeos, el morenote le dejó bien en claro al prota, que a pesar que posee una bestia demoníaca muy fuerte, lamentablemente él es el doble de fuerte que ella, así que le preguntó cómo piensa enfrentarlo sabiendo eso. A lo que el prota también sin miedo a nada, le preguntó si acaso tanto que alardea que es muy fuerte se atreve a hacer una apuesta con él, y como Yongchan no entendía muy bien a lo que se refería el prota, le preguntó de qué rayos estaba hablando, lo cual este le dijo que apuesta a que no podrá lastimarlo aunque lo ataque con todas sus fuerzas, pero estas palabras solo hicieron que aquel morenote se ría, y sin dudarlo se lanzó rápidamente con un golpe devastador hacia el prota, mencionándole que le enseñará a respetar a sus mayores. Y es así como al siguiente segundo se desató un gran poder estremecedor en aquel lugar, sin embargo aquel poderoso golpe no alcanzó a Feng, y más bien fue tenido por un simple dedo. Segundos después, una figura muy desconocida surgió detrás del prota, abriéndose paso a través del vacío. Se trataba de un nuevo integrante de la escolta divina del gran derrochador, el cual sonriendo mencionó que finalmente llegó su turno de salir. Y con un simple golpecillo, el nuevo integrante de la escolta divina mandó a volar a Yongchan por los aires como si nada. Es en ese momento que aquel individuo sin un brazo se hizo presente delante de todos, el cual era apodado como nada más y nada menos que el Manco Supremo, y de inmediato le preguntó a Feng si acaso necesita que destruya toda esta ciudad. Pero el prota solo se quedó callado, pensando si acaso aquel individuo estaba aquí para protegerlo o masacrar la ciudad, y como Feng no decía ni una sola palabra, el manco de inmediato desató un aura aterradora, y supuso que las personas que tenía enfrente, eran quienes querían hacerle daño a su señor. Así que anunció que no se inquieten, porque no los liquidaría de inmediato, ya que antes arrancaría cada trozo de carne de sus cuerpos, dejando solo la cabeza ilesa. Y luego les haría ingerir poco a poco la carne de sus seres queridos. Estas declaraciones hicieron que Xiao Xiao junto con su abuelo temblaran de pánico, pero rápidamente ella aclaró que no son enemigos, y mencionó fuerte y claro que es la mejor amiga de Luo Qianzue, y aquel hombre de su lado es su queridísimo abuelo. Y para que crea en sus palabras, le dijo a Feng muy segura que si desea puede preguntarle a su maestra, lo cual el prota al escuchar esto, rápidamente le ordenó a su mascota de sangre que vaya con la maestra, y que confirme si lo que dijo esta mujer era verdad. Es así como unos minutos después, la mantis humana regresó con una roca de grabación que indica que efectivamente todo se trató de un simple malentendido. Pero aquel manco le mencionó al prota que a pesar de que se trate de un malentendido o no, aquel hombre se atrevió a atacarlo, por lo que merece ser eliminado de la faz de la tierra, lo cual Feng observa que este escolta posee una intención asesina muy intensa, le preguntó qué era lo que pretende hacer exactamente. A lo que este manco olvidando su lugar como escolta, le sugirió a su señor lo que tenía que hacer, pero al siguiente instante quedó estupefacto al darse cuenta del gran error que había cometido, ya que el prota con una mirada desafiante le preguntó si acaso estaba tratando de enseñarle cómo debía de actuar, así que para castigarlo Feng de inmediato empleó los poderes del sistema para contener al escolta de un solo brazo.
y consultó discretamente al sistema sobre qué hacer si un integrante de la escolta divina se sale de control. Lo cual el sistema le notificó que lo elimine sin piedad, y de inmediato la contención del sistema hacia aquel escolta se intensificó aún más, impidiéndole que por nada del mundo pueda escapar. Aquel guardián manco, al percatarse de la gravedad de la situación, imploró a su señor que por favor le perdonara la vida, y prometió que nunca más se volvería a equivocar de esa manera, a lo que el prota con una voz aterradora le mencionó que solo le dará una oportunidad de vivir. Así que le ordenó que lo acompañe. Es así como llevó a su escolta dentro del puesto de herrería, y le pidió que le explique los detalles sobre la guardia divina del gran derrochador. Lo cual aquel guardia sin brazo le contó respetuosamente que actualmente hay 10 integrantes oficiales de la guardia derrochadora, incluyéndolo a él. Y le explicó que para ser un miembro más, uno debe pasar por rigurosos procesos de selección con diversas evaluaciones. Pero incluso después de ser parte de esta guardia, hay revisiones periódicas de vez en cuando, y si no pasan estas evaluaciones, simplemente significa la expulsión definitiva. Y mencionó con fervor que el único deber de un miembro de la guardia derrochadora es solo proteger a su señor, incluso a costa de sus propias vidas, y que jamás traicionarían a su maestro. Después de entender la situación, Feng decidió perdonar al guardián manco supremo, instruyéndolo a reflexionar sobre sus acciones. Y le advirtió que si se atreve a desobedecerle de nuevo, será eliminado de inmediato. Lo cual estas palabras hicieron temblar a aquel guardia, y rápidamente procedió a retirarse expresando gratitud por la misericordia de su señor. En eso Feng, al tener algunas dudas, intenta consultar con el sistema sobre la verdadera naturaleza de la guardia divina del gran derrochador, pero se topó con una respuesta negativa por parte del sistema, el cual le indicó que no podía explicar la situación por el momento. No obstante, Feng había adquirido cierto entendimiento, y mencionó que al parecer no todos los miembros de la Guardia Divina son tan decentes como el hombre robusto con armadura dorada, ya que algunos son verdaderamente sanguinarios, como por ejemplo el que conoció hoy. Pero el prota encuentra esta diversidad muy interesante, y se pregunta cómo serían los otros miembros de la Guardia Divina. Luego de haber pensado un poco, Feng sale de aquella habitación con una gran sonrisa, y procedió a disculparse con Yongchan y Xiao Xiao, declarando que todo se trató de un malentendido. Pero como el prota no era ningún desconsiderado, para hacer las paces y solicitar su silencio sobre lo que vieron, les ofreció 5 piedras de estrella de seda de gusano de oro como modo de compensación. Lo cual esto dejó muy desconcertada a Xiao Xiao, y no dudó en preguntarle quién rayos era exactamente, y con qué propósito se estaba acercando a su mejor amiga, y le advirtió que si no le daba una explicación en concreta, le contaría todo lo que sucedió a Luo Qianzue. Pero antes que ella pueda decir una sola palabra más, es su abuelo quien rápidamente le tapó la boca, ya que sabía perfectamente a quién se estaban enfrentando, y le aseguró al prota que no se preocupara por eso, ya que guardarían muy bien el secreto. Es así como al tener todo esto bien en claro, Feng le ordena a su pequeña mascota de sangre que traiga a la maestra de inmediato. Pero como Xiao Xiao no entendía por qué su abuelo le había impedido que siga hablando, le preguntó por qué hizo eso, lo cual le aconseja que debe de preocuparse menos por Luo Qianzue, ya que este individuo no le causará ningún daño, y le mencionó que será mejor que comience a forjar lo que se le había solicitado, a lo que ella un poco resignada terminó aceptando, pero en el fondo seguía preocupada por su mejor amiga, así que decidió que iría a la secta del alma estelar para mantener bien vigilado a nuestro prota, ya que no permitiría que se atreva a tocarle ni un solo pelo de su querida amiga Qianzue. Cuando de pronto en ese momento, Luo Qianzue por fin había regresado, y al no saber qué había pasado en su ausencia, preguntó con confusión qué era lo que estaban haciendo. Lo cual el prota le mencionó que todo se trató de un pequeño malentendido, y no dudó en echarle toda la culpa a su pequeña mascota de sangre, diciendo que todo pasó porque ella mencionó que la maestra de la secta del alma estelar se encontraba en peligro. Así que como sabía que había metido la pata, rápidamente se retiró con Xiao Sue antes de que ella pueda decir algo que lo perjudique. Y una vez que Feng se retiró por completo, aquel morenote se acercó a Luo Qianzue, y le mencionó que tenía un discípulo bastante interesante. Lo cual estas palabras la dejaron muy sorprendida, ya que no esperaba que Yongchan se refiriera así de su discípulo directo, pero volviendo al tema anterior, al recordar que ella anteriormente había dicho que la piedra de estrella de gusano de seda de oro fue entregada por un anciano honorario, le preguntó desde cuándo la secta Estrella Extrema tiene un anciano de honorario en sus aposentos.
Lo cual esta pregunta dejó a Luo Qianzue nerviosa, y un poco avergonzada comenzó a explicar que su discípulo directo es conocido como el anciano honorario de la secta Estrella Extrema, y que aquellas valiosas piedras también fueron dadas por él. Estas palabras dejaron muy desconcertado a Yongchan, ya que aún le resultaba difícil de creer, así que preguntó qué tiene de especial Feng para que esos 5 vejestorios hicieran algo tan ridículo como eso. Y quien quedó además muy sorprendida fue Xiao Xiao, la cual le dijo a su amiga que entonces eso significa que tiene que llamar a su discípulo directo anciano Ye, y como no podía asimilarlo, le preguntó cómo logró Feng convertirse en un anciano honorario, a lo que ella comenzó a explicar que eso era porque simplemente es muy adinerado, y debido a que contribuyó con 100 millones de cristales espirituales de grado superior, permitiendo a la secta Estrella Extrema gastar libremente, le otorgaron ese puesto. Lo cual aquel morenote al escuchar todo esto, casi se nos va para el otro mundo, al no poder soportar más oír tantas barbaridades, pero al recomponerse, mencionó que sus oídos le estaban fallando al haber escuchado 100 millones de cristales espirituales, ya que seguramente se debe tratar de piedras espirituales de grado superior. Pero es su nieta quien con una cara de pánico, le confirmó a su abuelo que no son 100 millones de piedras espirituales, sino son 100 millones de cristales espirituales de grado superior. Lo cual esto dejó totalmente mareado a Yongchan, ya que no quería enfrentar la cruel realidad, cuando justo en ese momento al morenote se le ocurrió una gran idea, así que rápidamente se le acercó a Luo Qianzue, y le mencionó que como recordará siempre la ha tratado como si fuese su propia nieta, así que le pidió que por favor los deje que se unan a su secta. Bueno, mi querida gente, llegamos al final de este video. Espero que al igual que yo lo hayas disfrutado mucho. No olvides dejar tu comentario aquí abajo, yo los estaré leyendo. Suscríbete al canal y activa la campanita. Muchas gracias a todos ustedes por el apoyo que me están brindando. Les mando un gran saludo y un fuerte abrazo. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.